Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy, amigos, en lo profundo de un misterio que ha perturbado las mentes durante décadas. La leyenda del pozo al infierno. Exactamente. Imagínense si se atreven a científicos soviéticos perforando la Tierra, traspasando accidentalmente el velo de la realidad y llegando a Kira. Bueno, digamos que a un lugar que preferiríamos no imaginar. Es una historia que nos atrae y nos repele al mismo tiempo, ¿verdad? Sí. La idea de que algo tan terrible pueda existir justo debajo de nuestros pies esperando ser liberado. Exacto. Hoy vamos a explorar los orígenes de esta leyenda, separando la realidad de la ficción y descubriendo cómo se propagó con tanta fuerza. Tenemos artículos periodísticos, análisis de expertos e incluso testimonios de personas que afirman haber escuchado los sonidos del infierno. Prepárense, porque esto se va a poner intenso. Lo que me parece fascinante es cómo esta historia juega con nuestros miedos más profundos. La idea del infierno, un lugar de tormento eterno, está presente en tantas culturas y religiones. ¿Por qué crees que esta leyenda en particular ha capturado la imaginación de tantos? Bueno, la leyenda en sí está llena de detalles sensoriales escalofriantes. El calor abrasador que emana del pozo, los gemidos de las almas torturadas capturados por un micrófono. Son detalles que apelan a nuestros sentidos y hacen que la historia parezca aún más real, más visceral. ¿Recuerdas la historia principal? Por supuesto. La leyenda dice que un equipo de ingenieros soviéticos en algún lugar remoto de Siberia perforaron un agujero de 14.4 kilómetros de profundidad. De repente la broca se hundió en un vacío como si hubiera atravesado una puerta a otro mundo. Imagina el terror de esos científicos al descubrir que habían perforado hacia lo desconocido. Y no cualquier desconocido, sino el infierno. Impresionante, ¿verdad? Asombrados por el descubrimiento, bajaron un micrófono resistente al calor y otros instrumentos. Lo que encontraron, según la leyenda, fue escalofriante, una temperatura infernal de más de 1000 grados centígrados y sus gritos. No olvidemos los gritos desgarradores que supuestamente grabaron. Un sonido que le haría la sangre al más valiente. Pero hay algo de verdad en todo esto. Aquí es donde la realidad se entrelaza con la ficción. La Unión Soviética sí llevó a cabo una impresionante hazaña de ingeniería. La perforación del pozo súper profundo de Kola. Ajá, el famoso pozo de Kola. Pero tengo entendido que no está en Siberia, ¿verdad? Exacto. Esa es una de las inexactitudes de la leyenda. El pozo de Kola se encuentra en la península de Kola, una región que limita con Noruega y Finlandia, no en las vastas y heladas extensiones de Siberia. Entiendo. Aunque el proyecto Kola Super Deep Borehole, como se le conoce oficialmente, fue un logro increíble, alcanzando una profundidad de más de 12 kilómetros, nunca reportaron haber encontrado las puertas del infierno. ¿No es así? No para nada. De hecho, aunque el proyecto descubrió algunas anomalías geológicas fascinantes, no hay evidencia científica que respalde la existencia de un pozo al infierno. Y esa supuesta grabación de los gritos, la que se ha utilizado como prueba del infierno. ¿Qué hay de cierto en ella? Bueno, esa es una de las partes más interesantes de esta historia. La supuesta grabación no es más que una manipulación de audio, una mezcla de efectos de sonido creada para asustar a la gente. Se dice que algunos de estos sonidos provienen de la película Baron Blood de 1972, ¿te imaginas? Usando efectos de sonido de una película de terror para convencer a la gente de que el infierno es real. Es increíble cómo una historia puede distorsionarse y tomar vida propia. Pero si la ubicación es incorrecta y los gritos son falsos, ¿cómo se originó esta leyenda? ¿De dónde surgió esta historia? La historia tiene un origen bastante complejo, como una red de hilos entrelazados que se extiende por diferentes países y publicaciones. Parece que la primera publicación se remonta a un periódico finlandés llamado Amenusastia. Un periódico finlandés, es interesante. ¿Qué tipo de periódico era? Amenusastia era una publicación de un grupo de cristianos pentecostales. Parece que basaron su historia en la carta de un lector publicada en otro periódico finlandés, Etelä Suomen. Es como si la historia fuera un rumor que se propagó de boca en boca, o en este caso de publicación en publicación. ¿Y de dónde sacó Etelä Suomen la historia? Bueno, parece que se inspiraron en un artículo de un boletín cristiano finlandés llamado Vaeltahat. Espera. Así que la historia pasó de un boletín cristiano a un periódico y luego a otro. Es como si la leyenda fuera tomando forma a medida que se contaba y cada publicación añadía su propio toque. Exactamente. Y aún hay más. El editor de Vaeltahat mencionó que su fuente original era un boletín llamado Jewels of Jericho, publicado por un grupo de judíos mesiánicos en California. California. La historia viajó desde Estados Unidos hasta Finlandia y luego de vuelta a Estados Unidos a través de los medios cristianos. Es asombroso cómo se propagaron estos relatos. Es un recordatorio de que las historias, especialmente las que apelan a nuestras emociones más profundas, pueden cruzar fronteras y culturas con una facilidad sorprendente. Y no olvidemos el papel de la Trinity Broadcasting Network, o TBN, en la popularización de esta historia. Así, TBN.
Una cadena de televisión cristiana estadounidense presentó la historia como una prueba de la existencia literal del infierno. Imagine el impacto que tuvo en su audiencia, que ya estaba predispuesta a creer en la realidad del infierno. La prueba del infierno, encontrada en un pozo en Siberia, suena a un titular sensacionalista diseñado para atraer la atención y el miedo. Y lo fue. La historia resonó con su audiencia y ayudó a propagar la leyenda a una escala aún mayor. Pero esta historia da un giro aún más sorprendente con la aparición de Åge Rendalen. ¿Quién era este personaje y qué papel jugó en todo esto? Åge Rendalen era un profesor noruego que escuchó la historia del pozo al infierno en TVN mientras visitaba Estados Unidos. Indignado por lo que consideraba una credulidad masiva, decidió darle a TVN una lección que no olvidarían. Me encanta. Un profesor noruego desafiando a una cadena de televisión estadounidense con una historia inventada. Cuéntame más, ¿cómo lo hizo? Rendalen contactó a TVN afirmando inicialmente que no creía en la historia del pozo al infierno, pero luego con astucia les dijo que al regresar a Noruega había leído un relato que le hizo cambiar de opinión. Un relato que corroboraba la historia del infierno. Suena que se estaba tendiendo una trampa. Exactamente. Rendalen inventó una historia aún más fantástica, una que haría que la historia original pareciera casi creíble. Les habló de la aparición de una criatura demoníaca con forma de murciélago que se elevó del pozo y surcó el cielo ruso, sembrando el pánico entre los testigos. Un murciélago demoníaco. Eso sí que es una visión creativa. ¿Y cómo logró convencerlos de que esta historia era real? Rendalen, con una mente astuta, tradujo mal un artículo trivial de un periódico noruego sobre un inspector de edificios. Presentó tanto el artículo original como la traducción a TVN, haciéndoles creer que había encontrado pruebas de su historia inventada. Qué ingenioso. Usó un artículo real para crear una farsa. Pero me pregunto, TVN no verificó la información. Para colmo, Rendalen incluyó su nombre real, número de teléfono y dirección, así como los de un amigo pastor que estaba al tanto del engaño. Les dio toda la información para que pudieran verificar su historia, seguro de que no se molestarían en hacerlo. ¡Qué audaz! ¿Y qué pasó? TVN cayó en la trampa. Como era de esperar, TVN, sin verificar la información de Rendalen, transmitió la historia del murciélago demoníaco como una confirmación de la leyenda original del pozo al infierno. Increíble. Un profesor noruego engañó a una cadena de televisión estadounidense con una historia inventada sobre un pozo en Siberia y lo transmitieron como si fuera un hecho. Es una muestra de cómo la desinformación pueda propagarse fácilmente, especialmente cuando confirma creencias persistentes. Y a pesar de ser una farsa, la historia del pozo al infierno ha seguido circulando incluso con la aparición de versiones alternativas. Versiones alternativas, ¿a qué te refieres? Bueno, por ejemplo, el tabloide estadounidense Weekly World News publicó una versión ambientada en Alaska, donde según ellos 13 mineros murieron tras la aparición de Satanás desde las profundidades de un pozo similar. Cada vez la historia se vuelve más extravagante. ¿Por qué crees que esta historia, a pesar de ser desmentida, sigue fascinando a la gente? Creo que hay varios factores en juego. La historia apela a nuestros miedos más profundos, a la idea de que hay fuerzas oscuras e incontrolables que acechan bajo la superficie de nuestro mundo. El miedo a lo desconocido, a lo que se esconde en la oscuridad. Exacto. Y la historia del pozo al infierno da forma a ese miedo, lo hace tangible. Nos ofrece una imagen aterradora, pero a la vez irresistiblemente atractiva de lo que podría acechar bajo la superficie de nuestro mundo. Nos hace preguntarnos qué otros secretos y horrores podrían estar ocultos en las profundidades de nuestro planeta. Es una pregunta que nos deja con una sensación de inquietud, ¿verdad? La idea de que podríamos estar a un paso de desatar algo terrible sin darnos cuenta. Y eso nos lleva a una pregunta aún más intrigante. ¿Por qué nos sentimos tan atraídos para estas historias, incluso cuando sabemos que son falsas? ¿Qué nos dice sobre nuestra propia naturaleza? Esa es una pregunta que exploraremos más a fondo en la siguiente parte de nuestra inmersión. Pero por ahora, los dejo con esta imagen inquietante. Un agujero oscuro que se adentra en las profundidades de la Tierra, un portal a lo desconocido. Un recordatorio de que hay fuerzas que no podemos controlar. Y quizás solo quizás un eco de los gritos que acechan en la oscuridad. Retomando nuestra inversión en la leyenda del pozo del infierno, me parece fascinante cómo esta historia, a pesar de ser una invención, ha logrado permear la cultura popular, alimentando nuestra fascinación por lo desconocido y lo terrorífico. Es cierto, es como si la idea de un infierno tangible, un lugar de tormento eterno, resonara con los temores más arraigados de la humanidad. Exacto, y esa imagen, esa posibilidad, ha sido fuente de inspiración para innumerables creadores a lo largo de los años. Pensemos en el cine, por ejemplo. ¿Recuerdas alguna película que se basa en la leyenda del pozo al infierno? Claro, la película 9 Miles Down, estrenada en 2009, me viene a la mente. Si bien toma ciertas licencias creativas, retoma la premisa básica de un grupo de científicos que perforan la Tierra y liberan algo terrible del abismo. 9 Miles Down es un buen ejemplo de cómo la leyenda ha encontrado su camino en el cine.
La película juega con la tensión, la claustrofobia y el miedo a lo desconocido, creando una atmósfera inquietante que recuerda a la leyenda original. Y no es la única de Devo Below. Una película de terror del 2021 también hace referencia al Pozo del Infierno. En este caso, un grupo de exploradores se adentra en las profundidades de los Montes Apalaches en busca de una veta de carbón en llamas, pero encuentran algo mucho más siniestro. Ambas películas utilizan la leyenda como un punto de partida para explorar nuestros miedos más profundos. El miedo a lo desconocido, a las fuerzas oscuras que pueden estar acechando bajo la superficie de nuestro mundo. Es interesante cómo la leyenda se presta a diferentes interpretaciones. No se trata solo de la existencia literal del infierno, sino también de las fuerzas oscuras que podemos desatar al explorar lo desconocido. Precisamente. Y la música también ha sido un vehículo para explorar la temática del Pozo al Infierno. La banda finlandesa de metal sinfónico Nightwish, conocida por sus letras épicas y oscuras, ha utilizado la leyenda como inspiración en su música. De verdad, nunca hubiera imaginado que una banda de metal sinfónico se inspirara en una leyenda urbana. En su álbum Evermore Darkly, lanzado en 2011, se incluye una canción llamada Transmission from Hell. La letra describe con un lenguaje poético y siniestro el descenso a las profundidades de la tierra y el encuentro con lo infernal. La música de Nightwish, con su combinación de voces operísticas, riffs poderosos y arreglos orquestales, es perfecta para evocar la atmósfera oscura y grandiosa de la leyenda. La canción no solo describe los horrores del infierno, sino que también reflexiona sobre la naturaleza humana, nuestra capacidad para el bien y el mal y las consecuencias de nuestras acciones. Es una exploración fascinante de la oscuridad que puede existir tanto en el mundo exterior como en nuestros propios corazones. La música, el cine, la literatura. La leyenda del Pozo al Infierno ha permeado diversos ámbitos de la cultura popular, demostrando su poder para cautivar y perturbar la imaginación. ¿Por qué crees que esta historia, a pesar de ser falsa, ha tenido un impacto tan duradero en nuestra cultura? Creo que la respuesta se encuentra en nuestra necesidad de explorar lo desconocido, de enfrentarnos a nuestros miedos a través de la narración. Las historias de terror, como la de Pozo al Infierno, nos permiten experimentar el miedo desde la seguridad de la ficción, y al hacerlo nos ayudan a comprender mejor nuestros propios miedos y ansiedades. Es como si al mirar al abismo a través de estas historias pudiéramos comprender mejor nuestra propia existencia, la fragilidad de nuestra condición humana. Exacto. La leyenda del Pozo al Infierno nos recuerda que hay misterios que la ciencia no puede explicar, que hay límites que no debemos cruzar, que hay fuerzas que no podemos controlar. Y esa incertidumbre, ese miedo a lo desconocido, es lo que nos mantiene cautivados. Pero la leyenda también nos invita a reflexionar sobre la importancia del pensamiento crítico, la necesidad de cuestionar las fuentes de información y no dejarnos llevar por la desinformación, especialmente en la era de las noticias falsas y la proliferación de información en línea. Es cierto. La historia del Pozo al Infierno nos recuerda que no todo lo que leemos o escuchamos es cierto. Debemos ser cautelosos con la información que consumimos y buscar fuentes confiables. Y recordar que a veces las historias más atractivas, las que más apelan a nuestras emociones, son las que más debemos cuestionar. Porque como hemos visto, la realidad puede ser mucho más fascinante y aterradora que cualquier ficción. La Tierra guarda innumerables secretos y misterios, muchos de los cuales aún no hemos descubierto. ¿Quién sabe qué maravillas u horrores se esconden en las profundidades de nuestro planeta? Quizás algún día la ciencia nos revele secretos que superen la imaginación de cualquier leyenda. Mientras tanto, sigamos explorando, cuestionando y maravillándonos con los misterios del mundo que nos rodea. Pero hagámoslo con una mente crítica y un corazón valiente, preparados para enfrentar la oscuridad y la incertidumbre que se esconden en las profundidades de lo desconocido. Hemos explorado los orígenes de la leyenda, su propagación y su impacto en la cultura popular. Pero hay una pregunta que aún me inquieta. ¿Te refieres a la persistencia de la idea del infierno a pesar de los avances científicos? Exacto. ¿Por qué nos aferramos a esta imagen? ¿Por qué nos produce tanto terror y al mismo tiempo tanta fascinación? Es una pregunta compleja sin duda. Quizás la respuesta se encuentre en la naturaleza humana, en nuestra necesidad de encontrar sentido al mundo, incluso en los aspectos más oscuros. La idea del infierno, un lugar de castigo eterno, está presente en tantas culturas. Es como si fuera un miedo universal, un reflejo de nuestras propias sombras. El miedo al castigo, al dolor eterno, al juicio final. Son temores que nos acompañan desde siempre. La leyenda nos ofrece una imagen tangible de ese miedo, una representación física de lo que podría esperarnos. Es como si la historia nos advirtiera, cuidado, el infierno está ahí abajo. Y esa amenaza, ese temor a lo desconocido, ha sido utilizada como una herramienta de control social. A lo largo de los siglos, la idea del infierno se ha usado para infundir miedo, para manipular, para imponer normas. Pero más allá del control, creo que también hay un aspecto psicológico en nuestra fascinación por el infierno.
Nos gusta explorar los límites de nuestra propia mortalidad, enfrentarnos a lo desconocido desde la distancia segura de una película o una leyenda. Es una especie de catarsis, ¿no? Nos atrae lo que nos asusta. El infierno como concepto nos ofrece una oportunidad de confrontar nuestros miedos, de explorar las consecuencias, de reflexionar sobre la vida y la muerte. Al mirar al abismo podemos comprender mejor nuestra propia existencia. Quizás por eso la leyenda sigue resonando en nosotros. Nos recuerda que hay misterios que la ciencia no puede explicar, que hay límites que no debemos cruzar. Es un recordatorio de nuestra propia vulnerabilidad. La historia nos confronta con la posibilidad de que haya algo más allá de lo que podemos ver. Y nos recuerda que a veces las historias más aterradoras son las que nos enseñan las lecciones más valiosas. Hemos llegado al final de nuestra inmersión en la leyenda. Espero que este viaje les haya brindado nuevas perspectivas sobre este mito y sobre el miedo a lo desconocido. La leyenda es una ventana a nuestros miedos, una reflexión sobre la fragilidad de la verdad y el poder de la imaginación. Y aunque sabemos que es una farsa, no podemos evitar sentir un escalofrío al pensar en la posibilidad de que algo terrible está acechando en las profundidades. Gracias por acompañarnos en esta escalofriante aventura. Hasta la próxima.